Bienvenidos a nuestro análisis del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que inició en Chiapas el 1 de enero de 1994 en contra del Estado mexicano, un evento que sacudió a México y resonó en todo el mundo. Compatriotas, una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la República, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos 5 años se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Indiferencia, rechazo y despojo a las comunidades y pueblos originarios, los cuales se enfrentaban a una realidad precaria plagada de racismo. Para comprender el levantamiento zapatista, primero debemos entender el contexto histórico y social de Chiapas, una de las regiones más pobres y marginadas de México, habitada en su mayoría por comunidades indígenas con una tradición de lucha política, militar y comunitaria, así como la vigencia de los principios de la teología de la liberación, una corriente cristiana cuyo propósito era la justicia social para los más pobres. Las principales causas del levantamiento zapatista fueron: 1. Desigualdad y pobreza. Chiapas ha sufrido históricamente de alta pobreza y desigualdad, con comunidades indígenas marginadas y con poco acceso a servicios básicos como educación y salud. En el siglo XX, el Estado mexicano utilizó a la escuela pública para integrar a los pueblos originarios a la sociedad mestiza. Durante este periodo se creó el Instituto Nacional Indigenista, INI, con la intención de borrar las diferencias culturales de los pueblos, en lugar de reconocerlos. 2. Reformas neoliberales. La implementación de políticas neoliberales en los años 80 y 90, incluyendo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la intención de que México entrara al primer mundo, exacerbó la situación ya que la realidad era distinta. Estas políticas favorecieron a grandes empresas y afectaron negativamente a los pequeños agricultores y comunidades indígenas. 3. Falta de representación política. Las comunidades indígenas se sintieron ignoradas y sin representación en el gobierno, lo que alimentó el descontento y la necesidad de una lucha organizada por sus derechos. 4. Reforma agraria incompleta. Las promesas de la reforma agraria iniciada tras la Revolución Mexicana no se cumplieron en su totalidad en Chiapas, dejando a muchos campesinos sin tierras suficientes para subsistir. En el siglo XX, después de muchas agresiones y privaciones y el abandono paulatino del campo mexicano, se fortaleció la migración indígena del campo a la ciudad. Lo anterior provocó desintegración familiar, ruptura de vínculos comunitarios, además de pérdida de identidad. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, surgió como respuesta a las condiciones durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Liderado por el subcomandante Marcos, el EZLN declaró la guerra al gobierno mexicano el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El EZLN generó simpatía entre los sectores sociales que se identificaban con sus demandas y su discurso. Parte de la clase media, intelectuales, estudiantes y sectores de la izquierda evidenciaron su aprobación al movimiento, por lo que el gobierno lanzó una campaña de desprestigio acusándolos de ser financiados por extranjeros interesados en desestabilizar al país. Sin embargo, una organización diferente emergió en el estado de Chiapas. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. El levantamiento zapatista tuvo varias repercusiones a nivel nacional. 1. Visibilización de la problemática indígena. El levantamiento puso en la agenda nacional e internacional las condiciones de vida de las comunidades indígenas y sus demandas de justicia social y económica. 2. Reformas políticas. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública y la movilización social, implementó algunas reformas políticas para atender las demandas de los zapatistas y mejorar las condiciones de las comunidades indígenas. 3. Crisis de credibilidad del gobierno. El levantamiento evidenció la crisis de credibilidad del gobierno mexicano, mostrando la desconexión entre las políticas gubernamentales y las necesidades reales de la población. A nivel internacional, el levantamiento zapatista tuvo un impacto significativo. En primer lugar,
la solidaridad global. Ya que algunos movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo expresaron su solidaridad con el EZLN, destacando la lucha por los derechos indígenas y contra el neoliberalismo. Asimismo, generó un impacto en la percepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El levantamiento cuestionó los beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, poniendo en duda los efectos de la globalización y las políticas neoliberales en las poblaciones más vulnerables. Finalmente, sirvió de inspiración para otros movimientos. El ejemplo del EZLN inspiró a otros movimientos de resistencia en América Latina y más allá, promoviendo la lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos originarios. A pesar de los desafíos y la represión, el EZLN ha continuado su lucha, construyendo autonomías y resistiendo desde sus comunidades. El levantamiento zapatista de 1994 no solo fue un llamado de atención sobre las injusticias en Chiapas, sino también una inspiración para la resistencia global.